estar con nosotros. Aquí comienza la 5ª temporada de Los Guardianes. Historias reales de personas como usted y como yo. Hoy, la crisis generada en las cárceles del país por el COVID-19. Acompáñenos. Ahora la picota. Esa noche, la del 21 de marzo de 2020, fue diferente en Colombia. Los internos de la cárcel Modelo de Bogotá se enfrentaron a la guardia. Todo fue caos y al interior se vivió una verdadera batalla. El saldo, antes de la medianoche, era de 23 internos muertos y 83 heridos, entre los que se encontraban 9 guardianes del IMPEC en estado crítico. ¡Esto es lo que está pasando! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar por el virus de la vida! Noches, soy Rafael Navarro de la Defensoría del Pueblo. Queremos un canal de mediación entre ustedes y el personal de la Guardia. Soy de Defensoría del Pueblo. Envíen mensaje que queremos mediar. Esa noche las imágenes comprobarían que los establecimientos estaban en uno de sus peores momentos y que el hacinamiento del 43% registrado en la mayoría de penales era una bomba de tiempo que no tardaría en estallar. Igualmente, 7 funcionarios del IMPEC, del Cuerpo de Custodia heridos, 2 de los cuales se encuentran hoy en estado crítico. Ese mismo día, en otros 13 establecimientos carcelarios se presentarían hechos similares. Hoy es un día muy triste y doloroso para el país. Debo comunicarles que anoche hubo un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario La Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país. A la ya grave situación se sumaba la emergencia mundial por la presencia de un virus que aún no respeta edad, género ni posición social. Actualmente nos encontramos con espacios limitados, durmiendo asimismo uno encima de otro. El coronavirus se había convertido en una amenaza latente para espacios con grandes aglomeraciones y las cárceles de Colombia eran el lugar perfecto para expandirse. Informamos el abandono total para enfrentar la crisis por la cual estamos atravesando. 12 horas después de los hechos y después de analizar la situación, la ministra de Justicia informaba al país. Debo igualmente decirles, no hay fugas, no hubo fugas, se controlaron las fugas. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus. Desde ese momento se empieza a hablar de las medidas que se deben adoptar para hacerle frente a la situación. Y solo 20 días después, el 14 de abril, se expide el decreto 546 de 2020. Lo único que queremos es que no nos dejen morir con esta situación que nos tiene a todos muy atemorizados. Este virus no tiene ninguna compasión por nadie. Y yo creo que ha logrado elaborar un decreto que tiene un gran sentido humanitario para que las personas que puedan estar expuestas con mayor vulnerabilidad al virus puedan poder salir de la reclusión intramural carcelaria y pasar también a reclusión domiciliaria, mejorando sus condiciones de protección en términos de salud. Pero el decreto no caería bien y pronto llegarían las críticas, pues conocedores de la problemática no lo consideraban una solución efectiva en su momento. El decreto 546 que acaba de expedir el gobierno nacional dejará en libertad aproximadamente 4.000 a 5.000 personas privadas de la libertad. Nosotros pensamos que fue un decreto tímido, un decreto que se preocupó por el que dirán, un decreto que fue temeroso del que dirá la opinión pública, y exhortamos al gobierno en que siga trabajando, ojalá sea en un nuevo decreto que propugne por porcentajes para la población privada de la libertad en una rebaja de penas. Vemos que el hacinamiento está en el 48%,
y lo que este decreto escarcela no alcanza el 3%. En estos momentos nos tienen abandonados, nos tienen como perros. Miren lo que está sucediendo, miren lo que está sucediendo. Miren lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando aquí en la cárcel. La Modelo. Cárcel La Modelo. En todo el ala norte. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Miren, esto es lo que está sucediendo. El gobierno defendía su teoría. Yo creo que se ha logrado conciliar unos muy buenos fundamentos de derecho, excluyendo delitos muy graves. Y mire, por ejemplo, una situación a la que nos encontrábamos, que era bien compleja, apreciado Jorge y doctor Granados. Nosotros estábamos mirando los delitos y por supuesto sabe que yo tenía una línea muy drástica en delitos como el acceso carnal, la violación de niños, la violación de mujeres, y claramente encontrábamos con que muchos mayores de 70 años que estaban en las cárceles por esos delitos, y yo sí fui muy claro que por esos delitos no podemos dejar que nadie salga, porque tenemos que ser ejemplarizantes frente a esas conductas. Pero sí se estableció que personas mayores que estuvieran en condiciones de vulnerabilidad de salud y en otras condiciones, pues lo pudieran hacer. Gente enferma, discapacitada, no nos ha llegado beneficio. Segundo, no nos dan tapabocas. La guardia entra a contarnos, entran 15, 20 guardias sin tapabocas, sin las medidas necesarias para retener el virus, señores. Pero mientras se hacían reuniones y se estudiaban las alternativas y protocolos para poner en marcha el decreto, el coronavirus llegó a la cárcel de Villavicencio, una ciudad ubicada a poco más de una hora de Bogotá, la capital del país. Días antes y formados frente a la puerta principal de la cárcel, los guardianes habían advertido la situación y clamaban ayuda por lo que se veía venir. Contarles que debido a la indolencia para la asignación de los recursos, nuestro establecimiento enfrenta una crisis que puede cobrar muchas vidas. Los funcionarios, temiendo por su integridad, la de sus familias y la de los internos, ponían sobre la mesa el desinterés de la entidad encargada de dotarlos con herramientas para enfrentar la emergencia. La entidad encargada de la administración de los recursos USPED, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, no ha garantizado prestación de servicios esenciales como la salud de los privados de la libertad, de la cual lleva 3 días ausente del área de sanidad. Mostrándole a la opinión pública cómo se encuentra el Pabellón Colombia en este momento en una desobediencia de huelga de hambre desde el día de ayer de las 6 de la mañana. Pronto la pandemia haría de las suyas. Lamentando la situación, el alcalde de Villavicencio se dirigió a los ciudadanos. Ante la noticia de 40 nuevos casos en la cárcel de Villavicencio, nosotros volvemos a repetir, necesitamos pruebas a todo el centro penitenciario. Es hora de estrenar las pruebas rápidas en Colombia. Es importante, ministra, la espero en Villavicencio, que el gobierno nacional se apersone de esta situación. Y sería el 11 de abril, el día que titulares de medios de comunicación nacionales y regionales confirmarían la muerte de 2 internos que habían sido trasladados a centros médicos y diagnosticados con síntomas de coronavirus. Este sería apenas el comienzo de la emergencia al interior de las cárceles en Colombia. Gómita, Boyacá, presente. Se vive, se siente, la familia está presente. Se vive, se siente, la familia está presente. La expansión del coronavirus en las cárceles de Colombia provocó la protesta de familiares, asociaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de abogados que exigían acciones inmediatas. El Colegio de Abogados Penalistas se permite manifestar a la opinión pública lo siguiente. Primero, el decreto 546 del 2020 no cumple con los fines previstos en el decreto 417 del 2020 o decreto en el que se decreta el estado de emergencia por COVID-19, especialmente con respecto a las acciones necesarias para restringir el contacto de los habitantes con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias de atención en salud, evitar el contagio de la enfermedad y su propagación. Conocedores del derecho penal estaban seguros de que las medidas adoptadas eran paños de agua tibia, que no solucionarían nada.
las medidas adoptadas no son suficientes, ni efectivas, ni se compadecen con la situación de vulnerabilidad de la población privada de la libertad y pone en riesgo y vulnera caros derechos fundamentales como la dignidad humana, la vida y la salud, entre otros, generando una serie de condiciones de acceso a los mecanismos allí contemplados que se convierten en acciones discriminatorias. A pesar de la orden de confinamiento y la cuarentena decretada por el gobierno desde la medianoche del 24 de marzo, familiares de internos se volcaron a las puertas de establecimientos carcelarios para pedir medidas urgentes. Esta es una pequeña muestra del amor que tenemos por todos nuestros presos. Esta marcha es a nivel nacional. Estamos todas de modelo, picota, reunidos en este día para decirles a ustedes, no están solos, estamos luchando por ustedes. Por usted, señora, que no pudo venir acá porque se encuentra lejos, estamos luchando por su esposo también. Ustedes, los que están fuera de Bogotá, todo Colombia está con nosotros en esta marcha. Los queremos y queremos demostrarles que no están solos. Asimismo, audios y videos empezaron a circular por las redes sociales, mostrando la forma como estaban viviendo los internos y el caos que se registraba mientras las cifras de contagiados iban en aumento. Que no nos llegue este virus acá. Ya nos hemos dado cuenta cómo está funcionando eso, cómo está contagiando a todo el mundo. Y en un lugar donde hay hacinamiento nos preocupa realmente. 2 internos que fueron trasladados en las últimas horas de la cárcel de Villavicencio a la cárcel La Picota de Bogotá fueron confirmados positivos con COVID-19, según acaban de confirmar fuentes oficiales a Blue Radio. De acuerdo con la información, en los próximos minutos se estará dando a conocer un comunicado por parte del INPEC, entregando más detalles sobre los motivos que llevaron a este traslado desde la cárcel de la capital del departamento del Meta, en donde ya han sido detectados al menos 15 casos de personas contagiadas con coronavirus, entre ellos un interno que falleció 4 días después de haber recuperado su libertad condicional, y también los casos que han venido reportándose incluso de guardias que han resultado contagiados. La situación al interior de la cárcel era grave. Los internos se quejaban de la falta de protocolos y de la nula prevención que se tuvo cuando se conoció el primer caso. Nosotros dentro del Patio Colombia habemos un número de por ahí unos 700 internos contagiados con COVID-19. Y desde que empezó la pandemia en este establecimiento, los primeros días desde el mes de abril a la fecha de hoy, nosotros venimos todos revueltos, enfermos, contagiados con las personas que en su momento salieron negativos. El 23 de abril, la cifra oficial era de 69 casos y esta cárcel era considerada como el epicentro del brote en los centros de reclusión. Lo hablo por mi personalidad, que yo soy una paciente de COVID positivo y hace 20 días me hicieron la prueba de salir positivo y yo estoy revuelto con todos los internos del Patio Colombia. En el Patio Colombia todos los internos estamos revueltos. Entonces, el INPE está maniobrando un aislamiento preventivo dentro del establecimiento sin nuevos protocolos sanitarios. ¿Sí? El establecimiento como tal, el director de la cárcel se declaró impedido para garantizar un aislamiento a la población privada de la libertad contagiada con COVID-19. Lentamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tomaba medidas que al momento se quedaban cortas para la forma como se expandía el virus. Buenos días, habla la comunidad de Pérez Correa, del establecimiento penitenciario de Villavicencio. Estoy en el patio de aislamiento con el personal que dio positivo para COVID-19, con los elementos que ustedes también pudieron donarlo. Villavicencio, hoy estamos eternamente agradecidos. Hablo en nombre de ellos, en nombre propio, la guardia, el personal privado de la libertad. Gracias. Estos elementos están siendo traídos para que ellos se suministren las agüitas, la bebida caliente y contrarrestemos esta pandemia. Hoy estamos invitando a todas nuestras familias que nos acompañan mañana a las 12 del día a una protesta pacífica en la cual vamos a tener las manos abajo, en la cual vamos a bajar la cabeza porque estamos temiendo por nuestra vida, no por un beneficio, no por salir, sino por curar nuestra vida. El desespero por lo que a diario sucedía llevó a miembros de la Guardia Carcelaria a unirse a los pronunciamientos y exigir soluciones. El día de hoy
nos recibe la lamentable noticia de que aparecen 2 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel Picota. El día de ayer que estábamos en la contada de Lerón, al salir un compañero escuchó a un cabo decir que existía unos posibles contagiados, se le salió, se cayó y el compañero me comentó inmediatamente. Hice público ante los amigos periodistas la posible aparición del COVID-19 en la Picota. Y las consecuencias de la crisis no se hicieron esperar. Las tensiones entre guardia e internos se agravaron. Lo único que queremos es que no nos dejen morir con esta situación que nos tiene a todos muy atemorizados. Nosotros los internos estamos haciendo una huelga pacífica, nos llevamos 2 días con el día de hoy sin dejarnos encerrar por la situación que está viviendo acá el COVID-19, por el señor Peña que tapó la situación de los 2 señores que trajo de Villavicencio y nos acaban de mandar información de que nos mandan a amenazar, el director nos manda a amenazar con obligarnos a encerrarnos, que nos va a traer el SMAT, que nos va a traer el ejército, que nos va a traer los grupos del GOES, amenazándonos de muerte, amenazándonos de que nos van a hacer matar, obligándonos a encerrarnos. Nosotros estamos peleando por un derecho fundamental, un derecho a la vida, ¿sí ve? Un derecho que tenemos todos como colombianos. Aquí en este momento no sabemos cuántos realmente habemos contagiados, ni de la guardia, ni de los internos, ni de los PPLs. Mostrándole a la opinión pública cómo se encuentra el Pabellón Colombia en este momento en una desobediencia de huelga de hambre desde el día de ayer de las 6 de la mañana. E incluso entre la misma guardia empezaron a aparecer diferencias, tal como se evidencian testimonios de hipótesis sobre la forma como habrían comenzado los contagios, e incluso hubo graves acusaciones. Para quienes conocemos la estructura de Herón por dentro, sabemos que el paso para sanidad es pasar por la UT, que la UT para contarla van cualquier cantidad de guardia, que los parámetros legales para una hora de sol para la gente que está en la UT es meterla en como una especie de jaulitas que ellos tienen, pues por así decirlo, así suena feo, y ellos no lo hacen, que hay mucho interno de la UT que uno se encuentra paseando por los pasillos del Herón, valga la redundancia. Aparte de eso, son más de 70 guardias que pasan diariamente por donde están esos internos. Es un paso necesario, para que me lo entiendan. Hubieran hecho algo más sencillo si listo, recibieron los internos de Villavicencio y los hubieran dejado en celdas primarias. ¿Por qué? Pues porque obviamente en celdas primarias hubieran estado aislados y demás. Ahora hubieran seguido los protocolos de seguridad, porque las personas que le pasaban, los internos que le pasaban los elementos a ellos, pues tampoco rigen ningún protocolo de seguridad. Pero la orden del mayor Peña fue que tenían que subirlos a la UT. Y cuando él se entera que en Villavicencio tienen casos positivos, toma la decisión de bajarlos. O sea, los paseó literalmente por todo Herón por irresponsabilidad del mismo. A mediados del mes de abril, las protestas, huelgas de hambre y peticiones de organizaciones defensoras de derechos humanos para agilizar la puesta en marcha del decreto 546 retumbaban en la conciencia de quienes deberían iniciar el proceso. El día 24 del mismo mes y 3 días antes de iniciar la segunda fase de la cuarentena obligatoria, los primeros 44 prisioneros son cobijados con el beneficio de casa por cárcel. Faltaría mucho por hacer. Cuando varios países empezaban a levantar la cuarentena y permitían la movilidad con restricciones, en Colombia la crisis carcelaria continuaba. Desde el momento de la confirmación del primer caso positivo de COVID, el personal de guardia y administrativos ha aumentado las medidas de autoprotección, adquiriendo los elementos de bioseguridad por sus propios medios y por gestiones realizadas por parte del ingeniero Rubén Román, subdirector del establecimiento.
El personal de guardia de manera progresiva está realizando la toma de muestras de COVID-19 por medio de sus EPS, a los cuales han salido los resultados negativos con excepción de uno. Mostrándole a la opinión pública cómo se encuentra el pabellón Colombia en este momento en una desobediencia de huelga de hambre desde el día de ayer de las 6 de la mañana. A mediados de mayo, el virus deambulaba por las cárceles de Villavicencio, La Picota de Bogotá, Picaleña en Ibagué, Leticia en el Amazonas, El Bosque de Barranquilla, Guaduas en Cundinamarca y Florencia en el departamento del Caquetá. Es de anotar que el primer caso confirmado en el penal fue el 19 de abril y a la fecha la Dirección General del INPET, la Regional Central, la USPED y la ARL positiva no han entregado los elementos de bioseguridad al personal y toma de decisiones frente al caso. A pesar de las medidas adoptadas en centros penitenciarios, detener la pandemia parecía imposible y el gobierno continuaba a pasos de tortuga. El día de hoy seguimos reclamándole al gobierno nacional la falta de recursos que ha otorgado para mitigar este COVID-19 en las cárceles del país. Se presentan nuevos casos en la cárcel de Leticia, se presentan nuevos casos en la cárcel de Villavicencio y en la cárcel de Ibagué y Caleña. Y es evidente que el gobierno del señor Iván Duque no ha girado los recursos necesarios para poder tener elementos de bioseguridad. Además, existe un conflicto de competencias entre la USPEC y en el INPEC, y la USPEC no ha querido hacer los traslados presupuestales necesarios para poder adquirir estos elementos de bioseguridad. Entonces, hacemos responsables al gobierno nacional de todos los casos que se presenten de coronavirus y los muertos que esto pueda dar como resultado del personal del cuerpo de custodia y del personal privado de la libertad. Mire, un espacio tan reducido, por favor, colabórenos, no somos animales, somos seres humanos que hemos cometido muchos errores, pero somos personas. Solicitamos que por favor nos den un mejor trato y un mejor tratamiento, ya. Los compañeros se enferman y aún está el compañero allá tirado, mire. Buscamos a uno de los más reconocidos abogados del país, el doctor Mario Iguarán Arana, para conocer su opinión con respecto a la situación. De forma virtual, el exfiscal respondió. Se pregunta cómo debió haberse enfrentado por el sistema penitenciario y carcelario colombiano el tema de la pandemia. Se dice que si en los Estados Unidos, en España o en el mismo Colombia se hubiese advertido la pandemia 15 días o un mes antes, se hubiesen ahorrado un buen número de muertes. En cuanto a las cárceles colombianas, haberlo advertido, pues seguramente hubiera llevado a que se expidiera el decreto de descongestión, de quitar o de atacar el hacinamiento para lograr espacios y evitar el contagio. Pero vean ustedes cómo el decreto no ha cumplido porque no da para combatir ese hacinamiento. Y en segundo lugar, el Estado colombiano no lo veo, no por falta de voluntad, pero sobre todo porque no tiene esa capacidad económica de contar con inmuebles donde pueda sacar el 70% de la población carcelaria para evitar ese hacinamiento que promueve el COVID. 995 contagiados y 4 muertos era la cifra oficial para la época. Los funcionarios tampoco escapaban al contagio. No me han atendido, yo sufro de tuberculosis, quiero morir dignamente con mis hijos, por favor colabórenme, no nos condenen a muerte, por favor. Por su parte, y en medio de la emergencia, la Procuraduría abrió una investigación en contra del director del INPEC, el general Norberto Mujica Jaime. Las acusaciones estaban centradas en supuestas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos cuando estos habían sido prohibidos. El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República sobre una presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. 2 internos que trajeron desde Villavicencio cuando ya el presidente había dicho que no debía haber remisiones entre las cárceles. Se denota un gran desinterés del tema del contagio al interior del penal por parte de la Alcaldía de Florencia y la Gobernación del Caquetá, toda vez que a la fecha no se han pronunciado con elementos de bioseguridad como lo son tapabocas, guantes, monogafas
y trajes de bioseguridad para el personal de salud y del cuerpo de custodia y vigilancia que tiene contacto con el COVID positivo al interior del penal. Según Mario Ibarán, la situación no es fácil y no se ven soluciones a corto plazo. El INPE no está preparado para atender el COVID. Ni siquiera en la época de normalidad no se contaba con el recurso físico, un vehículo, o el recurso humano o un guardia para poder llevar a un recluso a una cita médica. El 18 de julio de 2020, casi que como un respiro, el INPEC, a través de su página de internet, anunció: luego de ser el centro de la pandemia en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y en su momento llegar a reportar más de 800 casos positivos de COVID-19, hoy el establecimiento de Villavicencio es declarado por las autoridades de salud como libre de contagio. Lo mismo se confirmó con respecto a la cárcel del Espinal en el departamento del Tolima. Pero falta mucho por solucionar. En otras cárceles de Colombia continúan las súplicas. El caso de La Picota es preocupante. A finales de julio se reportaban 1.444 casos entre internos y funcionarios. También se encuentran muchos más enfermos, por lo tanto han sido omisos la misma dirección de acá del establecimiento y el cuerpo médico para venir a mirar el estado de salud de los compañeros en estos momentos que todos estamos enfermos. En la última semana el INPEC confirmó que de las cárceles del país han salido un total de 23.289 internos a través de determinaciones de los jueces y unos pocos gracias al decreto 546. Esto ha permitido reducir el hacinamiento en un 23%. Mientras tanto, la sociedad reclama que el tema carcelario sea una prioridad y que los derechos humanos tengan el reconocimiento que merecen, más en época de pandemia. Mire el estado de estos baños, mire, ¿qué es esto, por favor? Vea, nos tienen como animales. No nos han dado ni pastas, ni antibióticos, nada, ni jabón, ni nada, los utensilios necesarios para nuestro aseo. Gracias por habernos acompañado en 8 días, otra historia que cuenta la realidad de personas como usted y como yo. No olvide visitar nuestras redes sociales e ingresar a la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Hasta pronto.